Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este encuentro académico con el cual vamos a dar comienzo al ciclo del Observatorio 2025, que como ustedes, la gran mayoría de ustedes ya saben, lo organizamos desde el Instituto de Derecho Civil de este Colegio de Abogados de San Isidro, el cual director, miren qué importancia le he dado, el doctor Fulvio Santarelli, que está presente, escuchándonos, pero no puede estar presente de alguna manera virtualmente porque se encuentra volviendo de Rosario. Pero contamos con su presencia y su escucha. Muy bien. Quería comentarles que este encuentro es llevado a cabo desde el Instituto de Derecho Civil, entonces aprovecho esta oportunidad por si alguno de ustedes está interesado en formar parte, que nos reunimos 2 veces al mes, normalmente el segundo y cuarto jueves de cada mes, y las reuniones se llevan a cabo de la siguiente manera. En una de las reuniones realizamos lo que llamamos este ciclo de charlas. Y la otra de las reuniones es una reunión interna donde nos reunimos los miembros del instituto a debatir, por supuesto, temas de interés. Quería comentarles que a partir del mes de mayo, y precisamente organizado por el Instituto de Derecho Civil, queremos de algún modo homenajear los 10 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Para eso, el Instituto de Derecho Civil invita a los integrantes de los otros institutos que tienen que ver con los 6 libros del Código Civil y a partir de esa invitación, durante el mes de mayo vamos a hacer la primera charla que tiene que ver con el tema, con el libro 1, y es por eso que va a participar el Instituto de Salud, donde disertarán la doctora Sandra Bierza y el doctor Crovi para comentarnos los avances o retrocesos desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial de los temas que tienen que ver con el libro 1 del Código Civil. Perdónenme, pero me olvidé de desconectar mi teléfono. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nos convoca hoy? Hoy nos convoca esta charla que esperamos sea de mucho interés para nuestros colegas, que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida y que estará a cargo del doctor Jorge Aspiri. Pero para eso no sigo hablando. Le paso la posta a la secretaria del instituto, la doctora Mónica Grajewski, quien será la encargada. Pero además, como queremos que colaboren todos los colegas del instituto, en la parte de moderación de las preguntas va a estar a cargo del doctor Juan María Albercovo. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, gracias Cristina por la palabra. También le agradecemos muy especialmente al doctor Jorge Aspiri su presencia el día de hoy y voy a contar quién es, aunque no es necesario. El doctor Aspiri es profesor titular consulto de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, es profesor en la maestría y especialización en Derecho de Familia en la UBA, es autor de 9 libros de la especialidad y nos va a hablar de un tema tan interesante como controvertido, el tema de las técnicas de reproducción humana asistida y la vocación sucesoria. Les cuento cómo se va a organizar la charla. Las preguntas se van a hacer por chat y el chat se va a abrir más o menos 10 minutos antes de la finalización de la charla. Bueno, vuelvo a agradecerle enormemente al doctor Aspiri su presencia y adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro y del Instituto de Derecho Civil por la invitación a compartir este momento con ustedes. Después de insistir un poco, me autorizaron a tomar esta intervención, pero limitado en el tiempo, de forma tal de que voy a reducir
la charla sobre las técnicas de reproducción humana asistida y fundamentalmente la fecundación post-mortem, lo mínimo indispensable como para que ustedes puedan tener un panorama de cómo se llevan a cabo estas técnicas, cuáles son los recaudos legales que corresponde tener en cuenta, cuál es la situación que existió en la legislación o que existe en la legislación comparada sobre este punto, cómo fue la redacción del proyecto de Código Civil y Comercial que contemplaba expresamente las técnicas de reproducción humana asistida para ser ejecutadas después de la muerte de uno de los integrantes, fundamentalmente del varón. Y después voy a comentar un fallo de la Corte Suprema de agosto del año pasado, en el que específicamente se trataba de un tema de fecundación post-mortem y la resolución y los fundamentos, mejor dicho, que se dieron en los dos votos que se hicieron explícitos acerca del consentimiento para la realización de las técnicas después del fallecimiento de uno de los interesados. Este es sintéticamente el esquema en el que voy a desarrollar la exposición. Eh, Ustedes saben que el avance de la ciencia va por un lado y el derecho va por otro, generalmente atrasado, y las normas jurídicas tienen el gran desafío de dar un marco regulatorio a los nuevos procedimientos médicos que se van presentando en la realidad de la ciencia. Y este fenómeno se manifiesta claramente dentro de las técnicas de reproducción humana asistida en todas sus variedades. Yo me voy a referir exclusivamente al tema de la fecundación post-mortem. Y esto puede tener lugar, obviamente, cuando se ha producido, primero, están dentro de un trámite de técnicas, o sea, se ha prestado el consentimiento previo, informado y libre para someterse a las técnicas, pero el hombre fallece antes de que se pueda producir o la fecundación de los gametos o la implantación del embrión. En las legislaciones comparadas o desde el punto de vista teórico, se plantean tres posibles escenarios, tres supuestos de fecundación post-mortem. Uno es precisamente cuando la mujer pretende inseminarse con gametos del cónyuge o eventualmente del conviviente, o también puede darse este fenómeno cuando, con la voluntad procreacional del hombre en vida, se aceptó que la técnica se llevara a cabo con gametos donados por un tercero. Generalmente, estas donaciones son anónimas. Este es un esquema donde hay manipulación, en primer lugar, exclusivamente de gametos luego del fallecimiento del hombre involucrado en este proceso. La segunda posibilidad o el segundo supuesto que se presenta en estos casos es cuando ya el embrión se ha formado, se ha unido el espermatozoide con el óvulo, existe el embrión y entonces lo que se está poniendo en juego es si este embrión puede ser implantado en el seno de la mujer para que se lleve adelante este embarazo y bueno, y pueda nacer una persona y gozar de toda la capacidad jurídica que le corresponde. También en este caso tenemos que hacer referencia a la posibilidad de que este trámite, este procedimiento, sea llevado a cabo por cónyuges o bien por convivientes. Y el tercer escenario, el tercer supuesto donde esta circunstancia se puede presentar, es cuando se ha producido la muerte repentina del hombre, no están en el proceso de someterse a las técnicas y la mujer pretende extraer gametos masculinos para en el futuro llevar adelante
la fecundación del óvulo y por lo tanto poder concretar el nacimiento del hijo. Detrás de todo este esquema está evidentemente el deseo que tienen estas personas de gestar un hijo cuando por naturaleza no lo pueden concretar. Es un medio que brinda la ciencia para que se pueda satisfacer el deseo de maternidad y paternidad en estas personas. Dentro de este escenario, yo me permito descartar, a pesar de que hay algún fallo que lo ha permitido, que lo ha admitido, yo prefiero descartar el supuesto de la muerte repentina y la extracción de gametos post-mortem, porque ahí no podemos hablar de una voluntad procreacional por parte del muerto, ni siquiera de un consentimiento prestado de alguna manera para llevar a cabo esta práctica. Esta es una decisión de la mujer, su pérfide, que frente a la desaparición física súbita, imprevista del hombre, quiere asegurarse la posibilidad de la descendencia. Y digo que este caso lo dejo de lado porque todo el esquema de las técnicas de reproducción humana asistida que van a producir efectos en materia de filiación se basan en el consentimiento previo, informado y libre por parte de las personas que se van a someter a este procedimiento médico. Y en este caso que estamos analizando no se dan estas circunstancias y por ese motivo yo me permito dejarlo de lado porque aquí no va a estar en juego ni el vínculo filial con el muerto ni la posibilidad de gozar de la vocación hereditaria respecto de la persona fallecida con anterioridad. El otro aspecto que tenemos que ir señalando para encuadrar la fecundación post-mortem es quiénes son las personas entre las que se va a producir este fenómeno. Y tenemos un hombre y una mujer, obviamente, que es el caso típico, que es el caso natural, que de acuerdo a las distintas legislaciones pueden estar casados y admitirse este procedimiento solo entre cónyuges, o bien puede darse el caso de que se admita también llevar a cabo una fecundación post-mortem entre convivientes. Este es el supuesto general, digamos, más común. También puede suceder que esta pretensión se plasme entre dos mujeres, que estén casadas o que sean convivientes. En ese caso, al momento de someterse a las técnicas, están partiendo de la base que van a recurrir a un donante de gametos masculinos anónimo. Pero también se puede producir el fenómeno de que una de las mujeres fallezca y ya dentro del proceso de técnicas de reproducción humana asistida y con posterioridad a la muerte se produzca el embrión en el seno de la otra mujer. Y el tercer supuesto es entre dos hombres. Y aquí sí, también en principio, salvo un caso muy excepcional que ahora les voy a comentar, hay que descartar esta posibilidad. Porque dos hombres no tienen otra alternativa que recurrir a un vientre subrogado, a una gestación por subrogación, y no estamos, ahí hay tres personas involucradas, con lo que se sale del esquema típico de la fecundación post-mortem. Señalo así, simplemente al pasar, no nos vamos a detener en esto, que el fallo de octubre del año pasado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vedó la posibilidad de que hubiera tres personas en forma simultánea y con el mismo rango de vínculo filial, y vedó también la posibilidad de recurrir a la fecundación post-mortem porque, perdón, a la gestación por sustitución, porque
se puso el énfasis en que el hijo va a ser de quien dio a luz y, y de esa manera se limitó, se evitó eh, llevar a cabo en forma válida este tipo de técnicas de reproducción humana asistida. Decía que en principio la posibilidad de gestación post-mortem entre dos varones está limitada, salvo un caso muy peculiar. Y es el caso en que una mujer se autopercibe varón y se casa o convive con otro varón, pero manteniendo su anatomía femenina, y esto permitiría que se pretendiera recurrir a la fecundación post-mortem porque, repito, todavía conserva la aptitud para gestar un embarazo, a pesar de que jurídicamente y documentalmente sí es ahora varón. En este supuesto podría darse el caso porque, de acuerdo a las aptitudes biológicas de cada uno de ellos, es posible que lleven adelante un embarazo, a pesar de que jurídicamente los dos son varones. Y en este supuesto muy peculiar no se daría la posibilidad de una gestación por sustitución porque es uno de los integrantes de la pareja quien lleva adelante este proceso. Otro aspecto que también tenemos que considerar es si la gestación post-mortem se va a permitir solo a través de la manipulación de embriones o también se va a admitir cuando todavía el embrión no se ha formado y estamos ante la necesidad de realizar prácticas médicas con gametos. Algunos países admiten solo la fecundación post-mortem con embriones, otros países admiten las dos posibilidades. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es el referido al consentimiento. No solo para someterse a la técnica, cosa que no podría suceder, no podría iniciarse de acuerdo a nuestro Código Civil, la práctica médica si no se cuenta con el consentimiento previo, informado y libre, sino precisamente el consentimiento para realizar una práctica médica después del fallecimiento del aportador del gameto o de aquel que ha contribuido a la formación del embrión. Y acá tenemos distintas alternativas. Hay algunos países y algunos autores que admiten que la práctica post-mortem se lleve a cabo dando un simple consentimiento general para someterse a las técnicas de reproducción humana asistida. Otros países y otros autores permiten solo esta práctica cuando hay un consentimiento específico y anticipado para llevar a cabo la práctica médica después de muerto. Uno es el consentimiento general, otro es un consentimiento anticipado y otra circunstancia que se puede presentar es cuando este consentimiento para que la práctica médica se lleve a cabo después del fallecimiento, el consentimiento es presumido por la ley. Y aquí entonces sí se dan determinadas circunstancias, aunque no se haya expresado fehacientemente y en concreto esta conformidad, la ley la presume, porque se cumplen con determinados requisitos. Y otra alternativa frente al consentimiento es que este no se haya expresado o se haya expresado de una manera general y a través de prueba indirecta, de prueba externa a las partes, se
pretenda acreditar que había una voluntad de someterse a las técnicas después de la muerte. Como ven, esto presenta distintas variantes y en cada una de ellas tenemos argumentos a favor y en contra, y vamos a ver dentro de un rato qué es lo que ha resuelto la Corte Suprema de la Nación en este punto. En cuanto a la legislación comparada, se puede hacer un pequeño paneo de algunos países donde esto está prohibido, esta práctica está prohibida, en Francia, Alemania, por ejemplo, en Italia. Hay países como el nuestro que guardan silencio frente a esta práctica. Hay otros países que lo permiten solo cuando estemos manipulando embriones. Esto en Gran Bretaña, en Bélgica y en Portugal solo se admite con embriones. En España, en Cataluña, en Grecia, se permite tanto la práctica post-mortem para embriones y para manipular gametos. En general, casi todos los países exigen el consentimiento expreso para la práctica post-mortem, salvo en España, que por algunas circunstancias se admite también el consentimiento tácito. Y otro tema donde hay en general discrepancias en la legislación comparada es el tiempo dentro del cual se debe llevar a cabo esta práctica, contando a partir del fallecimiento del aportador de los gametos. Y hay algunos países que ponen un año, como España, por ejemplo. En Cataluña son 270 días, pero es prorrogable por otros 90 días. En otros países dice que no se puede llevar a cabo dentro de los 6 meses del fallecimiento, pero no se puede concretar o se tiene que concretar dentro de los 2 años de haberse producido esa muerte. Es decir, hay distintas soluciones en cuanto a la legislación comparada referidas al plazo en que esta práctica médica se tiene que llevar a cabo. ¿Qué dice nuestra legislación sobre este punto específico? Bueno, nada, o nada en particular, o nada en concreto. Sí estaba expresamente previsto en el proyecto de Código Civil Comercial, en el artículo 563 del proyecto, donde había 2 párrafos claramente diferenciados. En el primer párrafo de este proyecto se decía que no iba a haber vínculo en una práctica de técnica de reproducción humana asistida si se había producido el fallecimiento de una de las partes. Y en el segundo párrafo se establecía una excepción a ese principio general que estaba referido precisamente al reconocer el vínculo filial cuando se cumplían 2 requisitos. Les voy a leer, como decía este artículo, para que podamos analizar su contenido y ver las ventajas o desventajas que hubieran sucedido si se mantenía en la redacción final este texto. Dice, en caso de muerte del o de la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial nacido del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se ha producido antes del fallecimiento. Este es el principio general. Están sometidos a las técnicas, muere él o la cónyuge o el cónyuge o el conviviente de quien da a luz. Acá dice de la mujer que da a luz en el Código Civil, en la redacción del artículo 562, cuando habla de este punto, dice de quién da a luz, precisamente para contemplar la posibilidad que una persona que tiene anatomía femenina pero sexo masculino jurídico pueda ser quien sea considerado madre. Ahora, y vínculo
con esta persona que da luz. Pero el segundo párrafo dice así: no rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumplen los siguientes recaudos. A. La persona consciente en el documento previsto en el artículo 560 o en testamento que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de su fallecimiento. Y B. La concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se producen dentro del año siguiente al deceso. Esta era la norma proyectada que se puede apreciar claramente, contemplaba el caso de la fecundación post-mortem, con el cumplimiento de determinados requisitos. El primero de ellos, y genérico, es que tenían que estar sometidos a las técnicas. Para ello debían contar con un consentimiento prestado en las condiciones del artículo 560. Y aquí desde ya les anticipo un tema que cuando comentemos a la sentencia de la Corte Suprema les voy a reiterar. El artículo 560 habla del consentimiento, o que el centro de salud recibirá el consentimiento previo, informado y libre, pero dice, además y fundamentalmente, que este consentimiento debe ser renovado en cada nueva utilización de gametos o embriones. O sea, cada práctica médica nueva que se vaya a llevar a cabo con gametos o embriones que se habían obtenido como consecuencia de la técnica de reproducción humana asistida, requiere necesariamente la reiteración del consentimiento. Y esto es norma vigente. Entonces, se daba la paradoja de que se exigía el consentimiento, pero no había posibilidad de reiterarlo porque la persona había fallecido ante la nueva práctica médica que se quisiera iniciar después del proceso, del deceso. Y el primer recaudo que traía el segundo párrafo de este artículo 563 hablaba del consentimiento en general sin que se exigiera un consentimiento específico para que los gametos fueran utilizados después del fallecimiento. Entonces, de este conjunto de falencias, de alguna manera, que tenía el proyecto, más argumentos genéricos en contra de esta práctica médica, provocaron que dentro del debate parlamentario este artículo fuera suprimido junto con el que se refería a la gestación por sustitución. Yo no me voy a detener específicamente en los argumentos a favor y en contra de estas técnicas, porque a veces se utilizan normas de tratados internacionales que tienen rango constitucional porque han sido incorporados al texto en la reforma de 1994, porque estas normas de tratados internacionales son fórmulas amplias y tanto se pueden utilizar a favor de la fecundación post-mortem o en contra de la fecundación post-mortem, de acuerdo a cómo lo querramos ajustar en cada caso en particular. Lo cierto es que en este momento, y tal como está redactado en la actualidad el Código Civil y Comercial, no tenemos una norma específica que regule la fecundación post-mortem. Tenemos una norma en derecho sucesorio a la que me voy a referir en un rato, pero no hay una disposición que contemple concretamente la posibilidad de procrear después del fallecimiento. Y la única referencia que tenemos son los artículos 560 y 561 del Código Civil, que es donde precisamente se está plasmando la necesidad del consentimiento para realizar esta técnica. Y el 560 decía, y lo reitero,
que se necesita o que hay que prestar ante el centro de salud el consentimiento previo, informado y libre, que este consentimiento se debe reiterar en cada práctica en la que se vayan a utilizar gametos o embriones, y el 561 habla de la protocolización de este consentimiento, pero además dice que es libremente revocable. Estamos frente a un caso de la determinación de la voluntad, de la vigencia jurídica de la voluntad de una persona ya fallecida. Y en principio, la voluntad de una persona fallecida no puede mantenerse después de la muerte, salvo que esté expresamente autorizada y de esa forma va a producir efectos jurídicos. Como por ejemplo, la voluntad plasmada en un testamento va a producir consecuencias jurídicas después del fallecimiento porque es íncito con esta situación. Pero fuera de estos casos, no hay una disposición que permita mantener la vigencia del consentimiento respecto de un acto personalísimo como es la disposición de gametos o embriones conformados con gametos de una persona. El artículo 55 del Código precisamente regula las condiciones del consentimiento para realizar actos personalísimos y dice que tiene que ser expreso, que tiene que ser libre, que tiene que ser revocable, es decir, que está sujetándolo a condiciones muy particulares porque se trata que no se puede otorgar por mandatario, son cuestiones que afectan directamente a la persona y como consecuencia de esto, es imprescindible que se resguarde adecuadamente la vigencia de este consentimiento. Hubo infinidad, bueno, no tanto como infinidad, pero muchos casos en que juzgado de primera instancia o cámaras civiles han resuelto cuestiones referidas a fecundación post-mortem. En algunos casos, simplemente autorizando la extracción de gametos, otros casos autorizando la continuación de la práctica médica después del fallecimiento, en muy pocos aludiendo a que el vínculo entre el nacido y la persona fallecida, y hasta donde yo sé, no tengo la certeza, pero no tengo conocimiento de que se hayan presentado casos de reclamos de la vocación hereditaria respecto del nacido por la práctica post-mortem con relación a la persona fallecida. El 21 de agosto del año pasado, la Corte Suprema tuvo ocasión de expedirse sobre un tema de fecundación post-mortem. Les relato más o menos cómo eran las circunstancias. Estaban llevando a cabo una práctica médica, todavía no se había producido la consolidación, la gestación en el embrión, ya que estaban todavía los gametos por separado. El hombre, además de dar el consentimiento genérico en el centro de salud, firma un poder a favor de la mujer para que ella pueda, después del fallecimiento, dar el destino que considere conveniente a estos gametos. Se presenta a la mujer pretendiendo utilizar el semen del marido, argumentando a favor de la creación de la familia, la posibilidad de tener un hijo, etcétera, estos fundamentos de orden
genérico que acabo de mencionar y haciendo hincapié en el consentimiento para llevar a cabo la práctica médica que derivaba de la autorización ante el centro de salud y específicamente el poder que había otorgado con ese fin específico. En primera y segunda instancia, esta pretensión de la mujer es rechazada. Esta apela ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte declara mal concedido el recurso por carecer de una fundamentación adecuada que criticara la sentencia de la Cámara. Sin perjuicio de esto, hay un voto de Rosati y otro voto de Lorenzetti en los que se analizan estas circunstancias. Y Rosati se plantea dos interrogantes y dice, cuando se pretende utilizar un gameto, ¿está en juego la vida de una persona? Y el segundo interrogante es, ¿cómo cuáles son los requisitos, los recaudos que tiene que reunir el consentimiento para que pueda plasmarse una práctica médica después del fallecimiento? Con relación a este primer interrogante, Rossetti dice, no, señores, acá hay un gameto, todavía no hay alguien gestado, no hay un embrión que potencialmente pueda tener la posibilidad de desarrollarse si se implanta en un seno materno. Y el segundo interrogante alude a la necesidad de reiterar el consentimiento frente a cada nueva práctica médica que se quiera realizar. Y entonces dice que no se puede dar un consentimiento anticipado para que se lleve adelante la práctica post-mortem, precisamente porque este artículo 560 exige la reiteración o requiere la reiteración. Y en segundo término, dice que no se puede presumir este consentimiento porque la norma jurídica exige precisamente la expresión de la voluntad en forma concreta. Fíjense ustedes que le está poniendo dos límites muy claros la Corte a la forma de plasmar el consentimiento. No puede ser anticipado, y aunque sea anticipado específico, esto tiene que ser reiterado porque no se puede presumir la existencia de este consentimiento. Y como la norma del artículo 561 permite la revocación en todo tiempo, esta reiteración resulta ser imprescindible para que se pueda concretar la práctica médica post-mortem. Esto parece ponerle un sello a la utilización de la fecundación post-mortem, porque en la medida en que a partir de esta jurisprudencia de la Corte es necesario reiterar el consentimiento, y si se murió no lo puede dar. Y entonces la conclusión parece ser que no se podría llevar a cabo la fecundación post-mortem porque existe la imposibilidad de reiterar el consentimiento frente a la práctica médica nueva. Lorenzetti agrega otros argumentos de orden general que no son tan esenciales para resolver esta cuestión. Este tema está referido exclusivamente, o este fallo está referido exclusivamente a la utilización de gametos. No está mencionado, porque no era el caso concreto, el tema de que lo que se pretendiera implantar es un embrión. Y aquí la cosa se complica un poco más. Por supuesto que la necesidad del consentimiento se va a repetir en el caso de que
se tratase de un embrión y no tan solo de semen del varón. Pero también hay un fallo de la Corte Suprema justo del día anterior, del 20 de agosto del 2024, donde, y se los traigo a colación para que vean indirectamente qué es lo que está diciendo la Corte respecto de los embriones crioconservados. Había una familia, un matrimonio que había crioconservado varios embriones, unos se utilizaron y prosperaron y otros se guardaron en reserva. En un momento dado, este matrimonio decide descartar los embriones, va al centro de salud y el centro de salud le dice, no, un momentito, tienen que pedir autorización judicial para este descarte de embriones. Se plantea la demanda, el juez de primera instancia le exige que hombre y mujer vayan con patrocinio separado porque pueden tener en algún momento intereses contrapuestos, se le da vista al centro de salud y el centro de salud dice yo no tengo nada que ver, es un tema de las personas que gestaron estos embriones, se le da intervención al defensor de menores, el defensor de menores en un primer momento dice yo no tengo nada que opinar porque no hay personas todavía, porque la persona se va a concretar cuando esté implantado en el seno materno, se le da intervención al fiscal, el fiscal de primera instancia está de acuerdo con la pretensión de los cónyuges, el juez de primera instancia rechaza el pedido de descarte de los embriones. Apela la actora, apela al defensor de menores y acá dice, el defensor de menores de Cámara dice que actúa en representación de personas por nacer. Apela también el fiscal y la Cámara, bueno, cada uno de estos da sus fundamentos y la Cámara dice, señores, aquí no hay persona todavía. La Cámara dice, este es un problema entre particulares que ni siquiera se requiere autorización judicial. Y si los particulares están de acuerdo en descartar los embriones, lo pueden hacer por su sola voluntad dentro del ejercicio de la autonomía que a ellos les corresponde. Apela la defensora de Cámara y apela el fiscal de Cámara. Son rechazados, van con recursos directos a la Corte. En la Corte no se sostiene o se desiste expresamente del recurso planteado por la defensora de menores de cámaras y el fiscal insiste. El procurador, a través de haciendo suyo los fundamentos del fiscal, insiste. Y la Corte rechaza este recurso del fiscal porque dice, usted no es parte, usted no tiene nada que ver porque no está en juego el interés de una de las partes y como consecuencia de esto declara mal concedido el recurso. No entra a analizar la naturaleza jurídica del embrión ni el comienzo de la existencia de la persona. Ustedes saben que el artículo 19 del Código Civil alude a que el comienzo de la existencia de las personas se da con la concepción. Y el proyecto traía un segundo párrafo que decía que cuando había técnicas, la concepción o el comienzo de la existencia de la persona se producía cuando se generaba la concepción en la mujer o la implantación del embrión en la mujer. Este segundo párrafo fue suprimido. El artículo 21 habla nuevamente de la fecundación de la mujer en la mujer o la implantación del embrión. Los artículos proyectados del 563 también reiteraban esta doble expresión como momento a partir del cual es viable, es desarrollable el embrión
dentro del seno de la mujer para que pueda culminar con el nacimiento con vida y de esa manera perfeccionar el nuevo ser. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esta sentencia de la Corte respecto de los embriones? Y según mi interpretación, hay otros autores que dicen otra cosa, pero según mi interpretación, la Corte está diciendo no es un problema que afecta al orden público el descarte de embriones. ¿Por qué? Porque si lo somete o convalida por no abrir el recurso del fiscal la decisión de la Cámara, y la Cámara dijo lo pueden descartar por decisión propia en base a la autonomía de la voluntad, quiere decir que todavía no los considera persona. Quiere decir que recién, infiero yo, el tema del comienzo de la existencia, en el caso de las técnicas, se va a producir a partir de que exista la posibilidad de llevar adelante el embarazo dentro del seno de la mujer. Hay otros autores como Sambrizi, Laferrière y demás que dicen que la Corte no entró a analizar la naturaleza jurídica del embrión crioconservado y que el artículo 9 de la ley que aprobó el Código Civil dice que la protección del embrión crioconservado va a ser objeto de una ley especial y entonces como se hablaba en esa norma de que el embrión crioconservado iba a merecer la protección legal, quiere decir que no se puede destruir. Esta es otra interpretación posible dentro de este esquema. Pero lo cierto es que más allá de las opiniones doctrinarias, según mi parecer, la Corte está abriendo la puerta como para que los embriones crioconservados puedan ser descartados sin necesidad de autorización judicial. Y aquí, cuando hay una técnica post-mortem, hay dos temas fundamentales. Si va a haber vínculo entre el nacido y quien aportó los gametos que ya está muerto, y si va a haber vocación hereditaria entre el nacido en estas circunstancias y, eh, y el muerto. El artículo 2279 del Código, que dice quiénes pueden suceder a una persona, habla de que el nacido, o sea, las personas que existen al momento del fallecimiento, las personas concebidas al momento de la muerte que nazcan con vida. En el inciso tercero dice los nacidos después de muerto mediante técnica de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561 y las personas jurídicas que existen, salvo las fundaciones que se pueden generar después del fallecimiento. El proyecto de código, en este artículo 2279, inciso C, remitía en el inciso C a el artículo 563 del proyecto, que era el que precisamente aludía a la fecundación post-mortem. Y le imponía estos dos requisitos: que hubiera consentimiento y que la implantación se hiciera dentro del año del fallecimiento. Pero ahora remite al artículo 561, que alude al consentimiento y a la posibilidad de revocarlo y nada más. Entonces, acá se plantea una gran duda en el caso de que se realice una técnica de procreación post-mortem, si el nacido va a ser heredero o no, y en qué condiciones o en qué casos del nacido post-mortem se va a poder mantener la vocación sucesoria, o va a existir la vocación sucesoria. Y aquí tenemos, por un lado, lo que a mí me parece que es una desprolijidad del jugador, del legislador, y por otro lado, hay opiniones
para todos los gustos. Hay algunos que dicen, sí, si hay embrión, hay vocación hereditaria, sin que tenga importancia el tiempo en el que se implantó, porque hubo consentimiento. Hay otros que dicen, que lo amplían en este punto y dicen gametos y embriones, si hubo consentimiento, y también sin plazo se da la vocación hereditaria. Hay otros que dicen, no, el plazo lo admitimos, la fecundación post-mortem, pero el plazo dentro del cual se tiene que haber producido el nacimiento son los 10 meses, los 300 días, por aplicación analógica de la presunción de paternidad matrimonial o de filiación matrimonial que trae el código, que si la mujer da a luz un hijo dentro de los 300 días de determinadas circunstancias, se presume que son hijos del cónyuge, salvo prueba en contrario, salvo que se inicie una acción de violación. Ferrer dice, hace una distinción entre gametos y embriones, dice que en gametos no hay posibilidad de heredar porque la persona todavía no existe, en cambio el embrión sí, y tampoco le pone plazos. Famá hace una interpretación amplia en este sentido y dice, gametos sí, embriones también, y el plazo, y bueno, el plazo lo va a tener que decidir el juez en cada caso particular, de acuerdo a las circunstancias, para ver si se le reconoce o no vocación hereditaria por un tema de seguridad jurídica frente a los otros posibles herederos. Porque con este criterio amplio y al no haber una regulación expresa, podría ser que los embriones estuvieran, o los gametos hubieran estado crioconservados durante 5 o 10 años y después apareciera una persona concebida en estas condiciones que pretendiera reclamar vocación hereditaria respecto del muerto. Este es un tema que no está solucionado, que está sujeto al debate doctrinario, que, repito, yo no conozco casos en los que este tema haya sido analizado jurisprudencialmente de manera a fondo en cuanto a la posibilidad de la vocación hereditaria, así que dejo abierta la polémica como para que cada uno resuelva de acuerdo a lo que le corresponda o sus convicciones. Bueno, con esto más o menos redondeo lo que yo quería exponer sobre este punto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto voy a tratar de contestarlas. Jorge, Sí, no tenemos palabras para darte las gracias por tu intervención. Dejamos las preguntas para otra oportunidad porque te vamos a volver a llamar. La bueno, exposición fue clarísima. bueno, Creo que no muchísimas, queda nada para agregar. Muy bien, esto, bueno, clarísima. Te no, damos no, en nombre de Fulvio, en mi nombre y en el todo el Instituto de Derecho Civil, te damos mil gracias por tu presencia. Y bueno, una muchísimas charla gracias a ustedes nuevamente muy, por pero la muy invitación. buena. Bueno, Gracias, Jorge. muchísimas gracias. Cuando quieran estoy a Gracias. disposición de ustedes. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señores, van a tener noticias nuestras. La próxima charla va a ser en mayo, perdón, antes de mayo. Vamos a tener otra reunión extraordinaria. Si Dios quiere, el jueves 24. Ya van a tener novedades. En esa oportunidad vamos a convocarlos y el tema de reunión va a ser firma digital y va a estar a cargo del doctor Walter Schmidt. Así que esperamos verlos muy pronto. Buenas noches y muchas gracias. Y Fulvia acá da las gracias a todos los presentes. Envió su saludo por chat. Bueno, hasta la Gracias, próxima. Mónica.